Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les damos a todos una cordial bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos. Compártanlo ahora mismo por todas sus redes sociales. Comparta este video por Messenger, por Instagram, por Facebook, 1, 2, 3 veces. Compártalo por todas sus redes sociales para que más personas nos puedan acompañar en el estudio de la palabra de Dios. Y hoy seguimos nuestro estudio sobre el libro del Apocalipsis. Ya vamos al capítulo 9 en el día de hoy, así que esto va a ser maravilloso. Pero ¿qué le parece si comenzamos en oración? Acompáñeme, por favor, en oración. Amado Señor, te doy muchas gracias por estar en tu presencia, por el privilegio y la oportunidad que nos das de compartir con nuestros amados hermanos por todo el mundo, porque aquí hay hermanos de Argentina hasta Canadá, pasando por todos los países centro, sur y norteamericanos. Muchas gracias, Señor, por ese privilegio y ese honor de poder compartir con ellos, también por los que nos ven en Europa, en Asia, en África y en Oceanía. Bendice a cada uno de nuestros hermanos queridos y gracias por este privilegio. Háblanos por medio de tu escritura y no nos permitas añadir algo de nuestra propia siembra a la palabra, sino que sea la palabra misma la que nos hable a nosotros en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos estado estudiando las 7 trompetas del Apocalipsis. Ya vimos las 4 primeras trompetas. En el día de hoy comenzaremos con la 5ª trompeta. Ya les había explicado la vez pasada que este cuadro se pinta en 2 secciones. Las 4 primeras trompetas seguidas de los ayes y luego las 3 trompetas siguientes, que cada una de ellas en sí misma es un ay, es un aye, ¿sí? Es un lamento. Y aquí es donde se viene lo más catastrófico. Bueno, no tanto, ya después cuando veamos las copas vamos a ver incluso cosas peores. Pero aquí vamos a ver cosas catastróficas y tremendas, mi hermano. Comencemos en el día de hoy, por favor. Y vamos a comenzar con la 5ª trompeta, a la que he denominado el destructor. El destructor. Eso tiene nombre de película y todo. Destructor. ¿Por qué? Vamos a verlo. Apocalipsis, por favor, acompáñeme. Capítulo 9, versículo 1. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El 5º ángel tocó la trompeta. Acaba la 5ª trompeta. ¿Y qué pasó? Una estrella cayó del cielo, pero a la estrella se le dieron llaves, lo que quiere decir que no es un asteroide, que no es una estrella literal, quiere decir que es un ser al que se le dio la capacidad de abrir una puerta porque se le dieron llaves. ¿Cuál es la puerta? Pues la puerta del abismo, porque las llaves que tiene son las llaves del abismo. Así que este ser es el que le da la entrada a aquellos que se pierden. Y aquí hay un paralelismo con el Señor Jesús. La llave del abismo es dada al caído. Las llaves de la muerte y del Hades son sostenidas por el resucitado. Mientras Jesús tiene unas llaves para sacar de la muerte a las personas que están muertas en delitos y pecados, esta estrella, este ser, tiene unas llaves que les abre la puerta a todos aquellos que se van a condenar. Ahí está el paralelismo entre uno y otro. Ahora bien, nos damos cuenta que la estrella había caído. El texto denota la caída de la estrella en pasado. Y eso nos puede estar hablando precisamente de que este ser no simplemente es que cayó o caerá en un futuro, sino que ya cayó en el pasado y que desde el pasado tiene las llaves del abismo. No porque sea el Señor o dueño del abismo, sino porque por medio de él se llega al abismo. Puedo poner el caso de Pedro. Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. El Señor le entregó las llaves del reino de los cielos, pero ¿eso quiere decir que él era el dueño del reino de los cielos? No. Quiere decir que fue el primero en predicar la palabra para que muchos llegaran a los pies de Cristo. Él tenía las llaves. De la misma manera, este ángel tiene las llaves del abismo, no queriendo decir que él es el dueño o el señor del abismo, no, sino más bien que por medio de él se entra, pero él no es el dueño. Él posiblemente también esté condenado a ese abismo y ya vamos a ver por qué. Ahora, se le dieron las llaves, es decir, no son propias. Se le dieron las llaves implica que Dios le dio a este ser las llaves para que muchas personas se condenen. Aquellos que no aceptan a Cristo se condenen. Aquellos que no reconozcan que Jesús es el Señor se condenen. Ahora bien, Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, mire lo que dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se da cuenta que hay también un paralelismo entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis 12? Hay muchas versiones de qué es esa estrella que tiene las llaves del abismo. Hay algunas personas que piensan que es Jesús, hay otros que piensan que es la palabra de Dios, pero yo realmente creo que es Satanás mismo. Satanás es esa estrella. Recuerde que los ángeles muchas veces son comparados con estrellas, el ejército de los cielos. Así que este ángel caído que es lanzado a la tierra, el diablo, Satanás, tiene las llaves del abismo. No porque él sea el rey del infierno, no, sino porque solo hay dos familias. O eres de la familia de Cristo o eres de la familia del diablo. Y aquellos que no creen en Cristo son de su padre, el diablo. Y por medio de él llegan a la condenación, al abismo. A eso es a lo que creo hace referencia este pasaje. Sé que hay otro tipo de interpretaciones. Ahora, ¿cómo lo podemos seguir comprobando? Porque varias veces en el Apocalipsis nos habla con el mismo lenguaje, por ejemplo, de la bestia que sale del abismo. Apocalipsis capítulo 11, verso 7, 17, 8, 18, 8, nos habla exactamente el mismo lenguaje. También vemos como Legión le rogó a Jesús que no los enviara al abismo. En Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Los demonios temen la condenación en el abismo, no quieren ir al abismo, pero Satanás tiene la entrada a ese abismo, porque todo el que no cree en Jesucristo, pues cree en Satanás. El que no está en las manos de Dios, está en las manos del diablo. Es así de sencillo. Aquí no hay grises, aquí no hay intermedios, aquí no hay lugares de transición. O estás con el Señor o no estás con el Señor. Fin de la historia. ¿Y tú, estás con el Señor o no estás con el Señor? ¿A dónde vas? ¿Qué puerta se te abrió? ¿Cristo te abre con sus llaves el reino de los cielos? ¿O Satanás te abre ir hacia el abismo? ¿Hacia dónde vas? Ahora, si este ser es Satanás, tiene las llaves, pero no es el amo del infierno, como lo acabé de explicar. No es el amo del infierno. Es que simplemente por medio de él se llega allí también. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Verso 2. Y abrió el pozo del abismo. Digamos que Satanás es que abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Miremos varias cosas. Número 1, es un lenguaje figurativo. Evidentemente, este ser al que se le dieron las llaves del abismo, abre el abismo. ¿Es literalmente que abre el infierno? Creo que es un lenguaje figurativo. Creo que lo que está diciendo es precisamente que la obra satánica y de los demonios va a aumentar de manera exponencial en los últimos días. La obra del maligno y la obra satánica va creciendo, va creciendo cada día. Pero esto no es simplemente porque ellos sean malvados, del juicio de Dios en contra de aquellos que no creen en él. Es decir, aquí hasta Satanás mismo y sus huestes espirituales de maldad tienen que responder a la voluntad divina. Si bien ellos hacen eso por maldad, Dios permite que lo hagan porque Dios con eso está ejecutando su juicio en contra de aquellos que son sus enemigos. Y estoy hablando de seres humanos. Que esta condenación no era contra la naturaleza, ni contra la hierba, ni contra los árboles, ni contra nada natural. No es, como lo vimos anteriormente, una destrucción de la naturaleza. No, aquí es contra un grupo de personas, contra los seres humanos. Los van a atormentar, no los van a matar, los van a atormentar. Aquí no nos está hablando todavía de muerte, nos está hablando de un tormento maligno, de un tormento escabroso, de un tormento espantoso. Así que lo que quiere expresar Juan aquí, lo que quiere darnos a entender es que debemos tener
mucha atención de cómo el enemigo manifiesta su poder en la tierra, porque cuando se manifieste como nunca antes, la destrucción será abrumadora. Y eso es voluntad divina. El lenguaje figurativo de las langostas lo encontramos en Éxodo. En Éxodo ya habla de langostas. Primera de Reyes 8:37, Deuteronomio 28:38, Segunda de Crónicas 7:13, Joel 1:4 y 1 y 2, capítulo 1 y 2 ahí en Joel, y Amós 4:9. Usted encontrará langostas en todos sus versos que le di. Si había algo que los agricultores de la antigüedad temían, era a las langostas. Las langostas fueron una plaga terrible en Egipto, que consumieron todos los árboles y todas las plantas, pero estas langostas son diferentes. Estas langostas no van a comerse a las plantas ni a los árboles, no van a destruir la naturaleza, van a atacar a los seres humanos, los van a atormentar, lo que ya nos implica o nos indica que no son animalitos, no está hablando literalmente de langostas. Entonces, ¿qué son? ¿Estás seguro, hermano, que no son langostas literales? Pues sigamos viendo. Lo que sí creo es que es un lenguaje figurativo, figurativo. Walbert dice, hablando de las langostas, son la representación visual de las hordas de demonios liberados sobre la tierra. Para este teólogo, esas langostas que nos está hablando Apocalipsis capítulo 9 son hordas de demonios que lo que traen es maldad a la tierra. Una maldad sin precedentes a la tierra. Y es aquí donde en nuestra interpretación evidentemente, inevitablemente tenemos que ser futuristas. Porque si bien hemos visto la maldad en la tierra y cada vez más maldad, también hay que decir que evidentemente para que el juicio de Dios se manifieste, la maldad en la tierra va a afectar a los hombres como nunca antes. Y eso será parte del juicio del Señor en contra de esta humanidad. Así que esto será a futuro. Ahora, es claro que esta afección o esta afectación de las langostas en contra del ser humano será solamente limitada a 5 meses. ¿Por qué 5 meses? ¿Por qué no 6? Bueno, porque las langostas solamente viven 5 meses. Ese es el periodo de vida de una langosta, 5 meses. Es increíble aquí. Lo que quiere decir el Señor básicamente es uno, si bien todo esto afectará a toda la tierra, será solamente por un tiempo limitado. Y aparte, solo afectará a los no sellados. Solo dañará a los no sellados. Este es un tiempo de una tribulación terrible por la obra del maligno permitida por Dios. Que si bien nosotros como pueblo de Dios sufriremos en alguna medida, al mismo tiempo estaremos protegidos por el Señor, guardados por el Señor. Los que estamos sellados con el Espíritu Santo, los 144,000, hermano, que tipifican a toda la iglesia. Por eso esto no pueden ser primicias de nada, hermano. Qué pena. Los 144,000 son un tipo y sombra de todos los cristianos, de todas las eras y de todas las épocas. Porque estos 144,000, estos sellados no van a ser afectados por los demonios. ¿Por qué? Porque a nosotros los demonios no nos hacen daño. Si bien veremos y seremos indirectamente afectados por lo que los demonios hacen con los no cristianos, nosotros no. Porque en los cristianos no entran demonios. ¿Me entiende? Nuestro pensamiento como cristiano se somete a las escrituras. Nuestros sentimientos como cristianos se someten a las escrituras. Nuestra forma de hablar y de comportarnos, nuestra ética está sometida a las escrituras, pero los que no conocen a Cristo serán llevados por doctrinas de demonios, dice la escritura. Doctrinas de demonios. Los demonios están llenando la mente, las cabezas y los corazones de aquellos que no creen en Cristo, pero no de los que creemos en Cristo. A nosotros no nos va a afectar en ese sentido directamente, pero sí indirectamente con lo que ellos hacen. Los que están contaminados, los que están afectados por demonios, están literalmente, como decimos coloquialmente, poseídos por demonios. Ellos harán muchas cosas que les afectarán directamente a ellos e indirectamente a nosotros. Pero los demonios a nosotros no nos pueden atacar. Estas langostas, mi hermano querido, son la obra de demonios. Ustedes saben que yo no soy muy dado a hablar de demonios. A mí me gusta más hablar de Cristo.
Y creo que nuestra predicación debe ser de Cristo. Pero también creo que Pablo nos invita a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás está haciendo cosas, hermano, para destruirnos, para atacarnos, para afectarnos. Sí, claro que sí. Sabe que a los escogidos no les puede quitar la salvación, pero si pudiera hacerlo, lo haría. Por lo menos daño quiere hacernos. Evidentemente, va a intentar, pero no va a poder. El Señor nos guarda. Y ahí es donde usted y yo le damos gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas de las maquinaciones del maligno. Gracias, Señor, porque tú nos proteges. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y no dependemos de nadie, solamente de ti. Y aunque un ejército se levante contra nosotros, no temeremos mal alguno. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Podrán levantarse 1000 o 10,000 a mi diestra. Caerán a mi lado, pero a mí no caerá, dice la Escritura. Nosotros, mi hermano querido, estamos guardados por la poderosa mano de nuestro Señor y por eso usted tiene que glorificar el nombre de Cristo. Ahora bien, en Lucas capítulo 10, verso 19, el Señor expresa esto para con sus discípulos. Les dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Tengan eso en cuenta, serpientes y escorpiones. Esas dos figuras, tienen que tenerlas ahí en la mente para seguir interpretando Apocalipsis 9. Les daré potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La fuerza del enemigo de Satanás es tipificada en Lucas 10:19 con serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones. Pero el Señor nos dio a nosotros la autoridad de hollar, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús, de destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El diablo engaña naciones. En ese momento, Satanás está atado para engañar naciones, pero engaña personas individualmente. La palabra de Dios es predicada en todas las naciones, por eso decimos que Satanás ya no puede engañar naciones, pero sí engaña personas. Y nosotros somos llamados por medio de la predicación del evangelio a destruir esa obra del diablo, a destruir lo que las serpientes y los escorpiones, que aquí tipifican a los demonios, hacen. Porque hay una cosa que tienen en común las serpientes y los escorpiones, mi hermano querido: veneno. Y el veneno es el pecado. Contra eso es que tenemos la palabra de Dios. El Señor nos dio esa capacidad y nos protege del veneno del pecado. Por eso el diablo y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes no pueden contra los cristianos. Por eso no puedo estar de acuerdo con personas que sacan demonios de cristianos. O estos maestros que les dicen a personas que asisten a las iglesias que es que ellos tienen ataduras del demonio, que ellos están endemoniados, que el diablo está sobre ellos. No, entonces no se han convertido. Lo que necesitan es arrepentirse de su pecado y venir a Cristo, convertirse de verdad. Y si usted es convertido de verdad, usted no le puede tener miedo al diablo. Yo no entiendo, hermano, yo no comprendo esos cristianos que le tienen miedo al diablo. ¿Por qué un cristiano le va a tener miedo al diablo? ¿Acaso el que está con nosotros no es más fuerte que el enemigo? ¿Acaso el Señor no es más grande y poderoso, pero infinitamente que cualquier obra o plan del diablo? ¿Acaso el diablo no está sometido inclusive a la voluntad de Dios? Sí. Nada puede hacer por él mismo. Todo lo que él hace debe ser autorizado primero por el Señor. Y eso lo demuestra el libro de Job. Así que, hermano, ¿por qué un cristiano ha de temerle al diablo o a las obras del diablo? El que tiene que tenerle miedo a eso es aquel que no es cristiano. O aquel que se cree cristiano pero no ha nacido de nuevo. Ellos deben temerle a las obras del diablo porque a ellos les van a afectar. Este mover satánico, tipificado aquí con una horda de langostas, va a hacer daño a todos aquellos que no crean en Cristo, los va a destruir o por lo menos los va a atormentar. Aunque no van a morir por eso, morirán por su propio pecado. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, nosotros somos más que vencedores. Jesús ganó la victoria para nosotros y nosotros no le tenemos miedo ni a diablos, ni a demonios, ni nada. Yo
A veces veo cristianos que ven algo que en la televisión hablan de demonios o de espíritus. ¡Ay, no, no, no! Reprendo el diablo, como muertos de miedo, hermano. Incluso en alguna oportunidad yendo a una casa, un hermano oraba porque en esa casa supuestamente asustaban. Y estaba muerto de miedo orando y reprendiendo demonios hace muchos años. Recuerdo tanto eso. Él ni quería entrar, hermano, ni quería entrar, tenía miedo, porque en esa casa asustaba. ¿Qué miedo voy a tener? ¿Qué miedo voy a tener si el Señor está conmigo? Ahora bien, Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No es algo habitual en él, cae en pecado, pero no lo practica. No es una constante. Usted y yo como cristianos verdaderos caemos en pecado. Claro que sí. Pero no lo hacemos ni voluntariamente, ni nos complacemos en el pecado, ni es una constante en nuestra vida. Si usted se complace en su pecado, si es una constante en su vida, si usted lo hace habitualmente sin ningún tipo de dolor, pues arrepiéntase y crea en Cristo. Usted todavía no es cristiano. Pero si usted es cristiano, detesta, odia, aborrece el pecado y el maligno no le toca. Por eso el veneno de la serpiente y del escorpión no nos hace daño. El maligno no nos puede tocar. A eso hace referencia. ¿Se da cuenta? Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí nos muestra esa dicotomía que Apocalipsis también nos está mostrando, y tenga en cuenta que posiblemente, es lo más seguro, es el mismo autor. Muestra la dicotomía entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, mientras el mundo entero, todos los demás son hijos del maligno y están bajo el control y el poder del maligno por las hordas de demonios que cada vez son mayores, peores, pues Satanás tiene las llaves para que la maldad llegue a este mundo. Entonces nosotros somos afectados, sí, indirectamente, pero al mismo tiempo protegidos por el Señor. ¿Cómo podemos ejemplificar eso? La corrupción moral del mundo. Cada vez hay mayor corrupción, cada vez hay cosas más corrompidas que antes nos parecían absurdas. Hoy en día son cosas respetables, cuando antes eran inmorales. Y usted ni siquiera necesitaba ser cristiano para darse cuenta la maldad que había en tales actos. Hace unos años, estas personas que practican o aparecen en los videos para adultos eran consideradas inmorales. No importa si usted era cristiano o no, cualquiera sabía que eso era una inmoralidad. Hoy en día son estrellas y los entrevistan y son famosos y los admiran. Hace unos años, sin importar si usted era cristiano o no, usted tenía que ser fiel a su esposo o a su esposa. Eso era lo que se creía, más allá de sus convicciones religiosas. Hoy en día ya se habla de poliamor, donde puedo tener 2, 3, 4, 5 esposas viviendo al mismo tiempo conmigo y no hay problema. Todos nos amamos. Y eso es hasta admirado y respetado. Todo lo que predica la agenda, esas mentiras, corrupción moral, no son una muestra, no son más que una muestra de la afectación, de la horda de demonios que cada vez está corrompiendo más nuestro planeta. La transvaloración, los valores han sido trastornados, modificados, cada vez de una forma peor. Aquel que es amoroso es visto como débil. Aquel que es egoísta es visto como fuerte y bondadoso. Es bueno eso. Los valores se han trastocado de una forma espantosa. Esa es obra del demonio. La perversión sexual cada vez va en aumento y esa es una de las evidencias más grandes. Más adelante hablaremos más de eso. El ataque a los niños. Cada vez que usted ve que los niños son atacados, son asesinados, usted se está dando cuenta que eso es obra de Satanás, mi hermano querido. Satanás quiso acabar con los niños en la época de Moisés, quiso acabar con los niños en la época de Jesús y mató muchísimos y los acabó. Eso es una muestra de horda de demonios. Hoy en día, como nunca antes, estamos viviendo una masacre infantil terrible.
En primer lugar, con los nonatos. En segundo lugar, con los que nacen, pero son parte del comercio de personas. Hoy son abusados y muy pronto se discutirán y ya se están discutiendo en diferentes países del mundo la legalidad de si los niños pueden o no ser objetos de amor de los adultos. Semejante perversión terrible y espantosa solo puede caber en la mente de una persona que está completamente controlada por demonios. Y las cosas hay que decirlas como son, hermano, clarito. Yo no me doy con vueltas o con rodeos. Alguien que piensa que un adulto puede tener algún tipo de relación afectiva de tipo íntimo con un niño, eso solo puede pensar si es poseído por un demonio. Eso solo demuestra que hay hordas de demonios detrás de su mente, de su pensamiento. Es increíble que hoy en día incluso haya quienes siquiera consideren el debatir ese concepto. Es que los niños también aman, los niños también se pueden enamorar. No sea mentiroso, farsante. Eso es estar controlado con una mente cauterizada por los demonios, poseída por los demonios. Finalmente el ataque a los más vulnerables. Todo ese tipo de cosas, mi hermano, son la manifestación de demonios en esta sociedad, en este mundo. Son las langostas de Apocalipsis. Cuando algunas personas interpretan las langostas como helicópteros, yo digo, qué visión tan pobre la que tienen. Con todo respeto, respeto a los que piensan así, los que creen que una langosta o las langostas de Apocalipsis 9 son helicópteros. Pero esto es mucho más grave que unos helicópteros con poder militar. Esto es mucho más grande que eso. Las langostas nos hablan de las hordas de demonios que son liberados por Satanás para confundir y atormentar a este mundo. De eso es de lo que nos habla. Vamos a intentar comprobarlo. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que si yo me entierro un cuchillo no me voy a morir? ¿Que si me corto la garganta no me muero? ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, eso es tomar muy a la ligera el texto. Básicamente, lo que quiere decir es que el hombre no va a encontrar solución. Lo que quiere decir es que ni la muerte solucionará su problema. Estos seres humanos pretenderán que acabando su vida, con eso ya se librarán del problema. Pero no, la muerte los seguirá. Huirá de ellos, dice literalmente. Huirá de ellos no quiere decir que no se mueran. No quiere decir literalmente que las personas intenten suicidarse y no puedan acabar con su vida. Lo que quiere decir es que no estará ni siquiera en sus manos. No estará en sus manos. Hoy en día muchos dicen, no, ya acabamos la tierra, terminemos de acabarla, ya faltan unos segundos para el fin de los tiempos, ya qué más da. Si el Señor quiere tenernos aquí más tiempo, lo hará, lo hará. Ni un científico ni nadie puede definir cuándo se va a acabar esto. El único que es el dueño de la vida es el Señor. Entonces, no es que no se mueran literalmente. Esto nos habla de aquellos días en donde ansiarán, desearán la muerte, pero ni siquiera eso obtendrán. Que estas personas no obtendrán ningún beneficio, tendrán que sufrir el tormento de la horda de demonios que va a venir en contra de ellos y que ellos los reciben con los brazos abiertos y ni siquiera saben que son demonios. Ahora miremos más detenidamente a las langostas. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Cómo así? ¿Langostas que parecen caballos? ¿Cómo así? Sigamos mirando. Pues las cabezas tenían como coronas de oro. Entonces algunos dicen, las hélices de los helicópteros, esas son las coronas de oro. Eso no parece una corona de oro, perdón. Perdón. Tal vez un ala. Y eso. Ahora mire, sus caras eran como caras humanas. ¿Dónde le ve usted a un helicóptero una cara humana? ¿Cómo? Porque hay humanos detrás de la vidrio del helicóptero. ¿En serio? ¿Se ven los humanos detrás del vidrio del helicóptero? Vio eso Juan y dijo, uy, ¿tienen caras como humanas? Muy reforzado. Verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer. ¿Dónde le gustan los helicópteros cabello de mujer? ¿Dónde? Luego dice, sus dientes eran como de leones. ¿Dónde le gustan los helicópteros dientes? ¿Dónde? ¿Cómo? Es muy reforzado decir que las langostas eran o son helicópteros. Verso 9.
Tenían corazas como corazas de hierro. Ah, vea, ahí sí parece. Y el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Ah, los helicópteros suenan terriblemente. Sí, ahí sí. Sí, pero ya fallamos en varias tipologías, así que definitivamente no pueden ser helicópteros. Verso 10. Tenían colas como de escorpiones. Es que los helicópteros en la parte de atrás tienen como una colita de escorpión. Pero dice que también tenían aguijones. ¿Dónde está el aguijón? Los misiles que lanzan los helicópteros. No, en serio. Sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Solo 5 meses. Recuerde, son langostas. Son langostas. Y luego dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Son helicópteros? Bueno, la imagen que vemos ahí es algo así. No sé a usted, pero eso no me parece un helicóptero. Ahora, ¿existen ese tipo de bestias? ¿Serán literales? ¿Saldrán así del infierno a atormentar a los que estemos aquí? ¿Como demonios horribles, horripilantes? Pero yo creo que no. Yo creo que cada una de esas cosas nos habla de algo. Tiene un simbolismo. Quiere decir algo. Y cuando vamos al simbolismo de cada una de esas características, encontramos más riqueza que verlo como los demonios literales. Obviamente también Juan lo que pretende es que sintamos el horror y el espanto de la maldad que vendrá en los últimos días, antes del día del Señor. Ahora miremos las características. Caballos preparados para la guerra. Esto lo extrajo de Joel 2:4. Caballos preparados para la guerra. Si estamos hablando de demonios, no estamos hablando de una guerra física, ya que los demonios son espirituales, son espíritus. Si bien todo esto puede culminar en una guerra, más adelante lo veremos, esta guerra para la que vienen estas langostas, estos demonios, es una guerra espiritual. Definitivamente estamos en una guerra espiritual. Sí, es verdad. Es una batalla espiritual, es una lucha espiritual, no una guerra en el pleno sentido de la palabra, porque para que haya una guerra deben haber dos ejércitos más o menos equilibrados y no hay eso aquí. Una cosa son esta horda de demonios y otra cosa es el poder maravilloso, eterno e incontenible del Señor. O sea, no hay paridad. De hecho, Dios está usando a esta horda de demonios para atormentar a aquellos que son sus enemigos. Pero evidentemente es algo espiritual. Caballos preparados para la guerra. Joel toma esa misma figura de manera espiritual. Ahora, coronas de oro. Las coronas de oro son símbolos de poder y autoridad, de gobiernos. Esto nos trae a la mente a los 24 ancianos que se quitaron sus coronas delante del Señor. Lo que quiero decir con esto y lo que creo que esto significa, mi hermano querido, es que esta fuerza demoníaca tendrá una gran influencia sobre los ámbitos de poder. Iglesia, Estado, familia, todos los ámbitos de poder serán contaminados con la satánica que viene del infierno. Por eso tienen coronas en sus cabezas, poder y autoridad. Sus caras parecen caras humanas. Esto nos muestra que es una manifestación satánica con los hombres. Esto nos habla de humanismo, creo fielmente, mi hermano, y tal vez me equivoque. Claro que sí, estas son interpretaciones difíciles de hacer. Lo que pasa es que estas interpretaciones no las hago mirando a futuro. Ese es el problema con los que interpretan las langostas como helicópteros. Hacen su interpretación mirando a un futuro que el autor del texto no estaba viendo. Para interpretar esto y qué significa cada una de estas cosas, lo que hay es que mirar al pasado. ¿Qué significaba en el pasado? Cuando dice que tenían caras que parecían caras humanas, vemos reflejado al ser humano caído y pecaminoso, al hombre imperfecto. El humanismo que desde el principio de los tiempos ha venido creciendo en nuestro mundo. Definitivamente esta horda de demonios se manifestará en el humanismo, poniendo al ser humano como centro de la naturaleza de la creación, desplazando a Dios de la mente de los hombres, llevando al ser humano al ateísmo y colocándose a él mismo como Dios. Los ateos no existen, hermano. No lo digo yo, lo dijo el padre del positivismo lógico. Pero los ateos no existen. Los ateos simplemente cambian de Dios. Pero no tienen un Dios todopoderoso y eterno en los cielos.
Su Dios es su propia razón. Su Dios son ellos mismos. Se creen tan inteligentes y tan capaces que definitivamente ellos son Dios. Ese es humanismo. Y el humanismo lo vemos hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad, incluso tristemente en la iglesia. Estas hordas de demonios traerán falsas doctrinas humanistas que se infiltrarán en la iglesia. Y lo hemos visto. Eso es lo que vemos todo el tiempo en el canal principal de YouTube Biblia Libre. Lo que hemos estado intentando demostrar es que esa es obra de Satanás. Las doctrinas de demonios que traen Satanás, todas esas doctrinas de demonios que Satanás infiltra en la iglesia, se centran o giran alrededor del concepto del humanismo. Colocan al ser humano como el centro de las cosas. Tengamos cuidado con el humanismo. Y luego dice que tenían un cabello largo como de mujer. ¿Y eso qué? Primera a los Corintios capítulo 11, verso 15 nos dice que el cabello es el velo de la mujer. ¿Por qué ellas se tenían que colocar un velo sobre su cabello? Porque ellas consideraban que el cabello era una parte íntima de la mujer dentro de su cultura. ¿Por qué hoy no necesitamos que las mujeres se pongan velo? Porque dentro de nuestra cultura ya no es una parte íntima. Pero dentro de la cultura de ellas sí. Por eso Pablo dice que el velo de la mujer es su cabello, haciendo referencia a que ya no había necesidad tampoco de que se pusieran el velo, sino que para eso tenían el cabello. Haciendo también una alusión a las mujeres que ejercían la prostitución en Corinto y que se rapaban la cabeza. Pues cuando veían una mujer así, sabían que era una mujer de la mala vida y que ella, al cortarse su cabello, lo que quería decir es que no tenía marido y no se sometía a nadie y que era libre en su sexualidad. Cuando nos muestra que estas bestias tienen un cabello de mujer y que se le ve el cabello, creo, teniendo en cuenta esa interpretación de lo que significaba y simbolizaba el cabello de la mujer en la antigüedad, lo que está haciendo referencia es la influencia de estas hordas demoníacas en la sexualidad humana. Desde los años 60 para acá hemos visto cada vez una situación peor en cuanto al cómo se concibe la sexualidad humana. Esta libertad de sexualidad, este es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que quiera. Es la mentira que Satanás ha metido en los corazones y en las mentes de las nuevas generaciones para hacernos creer, para que pretendamos que somos nosotros los dueños de nosotros mismos. Cuando la Biblia nos enseña que nuestra sexualidad y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y depende del Señor y está sometido al Señor y por ende es una bendición solamente en el marco del matrimonio y en el marco de una pareja bendecida por el Señor. Pero los demonios hoy en día nos venden otra cosa. Los demonios de hoy en día nos venden una mentira. Los demonios de hoy en día, la horda de demonios, viene por eso mostrando su cabello, mostrando su parte íntima, digámoslo así. Mi hermano querido, creo que esto nos habla de eso. Claro, es una interpretación, hay otras interpretaciones. Yo les traigo la que creo tiene más que ver con el contexto sociocultural de quien está escribiendo el libro. Ahora, dientes de león. Si había un animal fiero, era el león. Una mordida de león era muy peligrosa, obviamente. La fuerza de la quijada del león es brutal. Sus dientes son bastante grandes. Si algo podía uno tenerle miedo, es a un león rugiendo y mostrando los dientes. ¿Qué hace un animal cuando está listo para el ataque? Mostrar los dientes, ¿sí o no? Si nada más ve uno caminando por ahí, ve un perro que le muestra los dientes, a uno le da miedo, ¿cierto? Que me mostró los dientes. Eso de una lo pone a uno como con temor. ¡Wow! Este perrito se me va a lanzar encima y donde me muerda, ¡qué dolor! Imagínese con un león. No, donde me muerda, me mata. Porque cuando el león muestra sus dientes, muestra su furia. Cuando alguien hablaba de los dientes del león en la antigüedad, hacía referencia a la furia incontenible del león. Lo que quiere decir que estas langostas tengan dientes de león, quiere decir que estas huestes espirituales de maldad atacarán con furia, con odio, con ímpetu a aquellos que no creen en Cristo.
Por eso tienen dientes como de león. Además tienen corazas de hierro. Corazas de hierro. Esa es una de las partes que utilizan los que creen que las langostas serán helicópteros para decir que son helicópteros. Pero la coraza o la armadura de hierro, que sería la traducción más exacta, nos habla más bien de un carácter inexpugnable, es decir, que es algo que no podremos atacar, que no podremos vencer. Bueno, nosotros sí, porque somos hijos de Dios, pero son inexpugnables para aquellos que no creen en Cristo. Porque esas hordas de demonios van a ser evidentes incluso para los que no creen en Cristo. Incluso hoy muchos que no creen en Cristo se dan cuenta que el mundo es cada vez más corrompido y más controlado por Satanás. Sí, se dan cuenta, pero no pueden evitarlo, que sus corazas son de hierro, inexpugnables. No pueden vencer. Nosotros sí, porque nosotros estamos con Cristo. El sonido de sus alas nos habla del terror. Harán mucho ruido. Los demonios no son callados. No estoy hablando de una persona que se levanta en una iglesia a gritar como loca y ahí está el terror, el sonido de sus alas. No, no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las obras del maligno, las obras de los demonios, son bastante evidentes. Nos vamos a dar cuenta, mi hermano. No podemos ocultar las obras del maligno. El maligno no quiere ocultar sus obras. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí. Leo el periódico, veo las noticias, y aunque no tengo temor o terror, todo el tiempo digo, esto está cada vez peor. Porque hace ruido. El diablo hace ruido. Y si alguien no tiene a Cristo, se muere del miedo viendo cómo es la condición de este mundo en la actualidad. Debe tener terror, temblor. Si alguien hoy que no es cristiano está viendo este video, ¿puede identificarse con lo que estoy diciendo? Y darse cuenta que de verdad la situación actual del mundo da miedo, mi hermano, para aquel que no tiene a Cristo. Así que, querido amigo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo, para que ya no haya más temor en ti. Porque todo esto, al mismo tiempo que habla de algo terrorífico y terrible, también trae esperanza para aquellos que creemos en el Señor. Finalmente dice que estos seres tienen cola de escorpión. ¿Se acuerdan que les dije, no se olviden de las serpientes y los escorpiones? ¿Se acuerdan que les dije hace unos minutos que Lucas está comparando a las serpientes y los escorpiones con los demonios y las obras de Satanás? Pues los demonios tienen cola de escorpión. ¿Y qué tiene la cola del escorpión? Veneno. ¿Y qué tipifica el veneno? El pecado. Lo que finalmente estos seres traen es el pecado. Lo que quieren hacer es que la humanidad peque cada vez más. El Señor ha detenido el pecado durante muchos siglos. Si bien se ha manifestado y cada vez peor, que se aproxima su juicio, al mismo tiempo podría ser peor. Y es gracias a la misericordia de Dios que no vemos todavía el pecado en toda su magnitud, y eso que hemos visto cosas espantosas. Imagínense en los últimos tiempos. Imagínense cuando todas estas hordas se vean cada vez más, que ya las estamos viendo. Las hordas de demonios ya están en nuestro mundo. Y usted y yo estamos luchando en contra de las obras de Satanás todos los días. Y cuando predico aquí la palabra de Dios y cuando usted le predica a alguien o enseña a alguien, usted está luchando en contra de estas langostas, de estos demonios, estas obras de Satanás. ¿Se une a la guerra? Ahora, dicen que tenía un rey, que estas langostas tenían un rey, lo que demuestra que no son animales, no está hablando de langostas literales, porque la Biblia nos enseña que las langostas literales no tienen rey. Proverbios 30:27. Las langostas que no tienen rey y salen por todas por cuadrillas. Las langostas no tienen rey, obvio, pero salen por cuadrillas, están organizadas. Estas langostas, que no parecen langostas, sino parecen demonios, sí tienen rey. Se llama Abadón o Apolión. Y ambas palabras lo que significan es el destructor. Una en griego y la otra en arameo. El destructor. Por eso el tema es el destructor de la quinta trompeta. Es Satanás. Satanás y su horda de demonios.
Cada vez afectan e infectan más el mundo de pecado. Sé que hay otras personas que no creen esto, pero perdón, creo que hemos evidenciado bastantes cosas como para creer que es muy probable que ese sea Satanás y su horda de demonios, el destructor. Verso 12. Y el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Faltan 2 ayes más. Entonces, esa quinta trompeta es el primer ay. Y el segundo ay y el tercer ay van a ser peores que el primer ay. Es decir, si esto de las langostas nos pareció horripilante, espantoso, terrible, espérese a ver los otros 2 ayes. Usted me dice, pero no que el libro de Apocalipsis era esperanzador. ¿No que el libro de Apocalipsis era para traer consuelo? Sí, pero para aquellos que creen en Cristo, porque sabemos que estamos protegidos por el Señor, pero aquellos que no creen en Cristo deben sentir terror, deben temblar del miedo, deben sentir la desesperación, porque la consecuencia de su pecado será la condenación y será todos estos males que caen contra ellos. Ay, mi hermano querido. Ahora mire lo que sigue diciendo. Sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Wow. Verso 15. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Mire que cuando habló de las langostas, dijo que iban a afectar a todos los hombres, no a la tercera parte de los hombres. Pero aquí ya vamos a ver la muerte de la tercera parte de los hombres. Las langostas no podían matar a nadie, solo atormentaban. Por eso este ahí es peor, porque este ahí trae la muerte de la tercera parte de los hombres. Ahora dice que todo fue una visión y dentro de esa visión escuchó la voz que venía de los 4 cuernos del altar. ¿De cuál altar? Del altar de oro que quedaba frente al lugar santísimo, el altar del incienso. ¿Y qué contiene ese altar? Las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Las oraciones. Así que esta trompeta es la consecuencia de las oraciones de los santos, como todas las trompetas. Todo esto que vamos a narrar a continuación y que es terrible, es gracias a sus oraciones y las mías. ¿Cómo va a decir eso? Sí, sí, porque nosotros oramos, Señor, haz justicia. Y el Señor ha escuchado nuestras oraciones y hará justicia. Y eso es justicia. Pero ¿de qué nos habla entonces esta trompeta? El Éufrates era el límite norte de Israel, de donde vienen sus enemigos. ¿Qué quedaba después del Éufrates? En la antigüedad, Babilonia. Babilonia. Pero aquí en Apocalipsis vamos a volver a ver a Babilonia. Vamos a volver a ver a Babilonia. Así que lo que está diciendo esta sexta trompeta es que del río Éufrates del norte vendrán los enemigos del Señor. Vendrán los enemigos de Israel. Los enemigos del pueblo de Dios a destruirlo todo. Ahora fíjese, 4 ángeles, 4 jinetes, 4 extremos de la tierra, los 4 ángeles de Apocalipsis 7. Todo esto es igual a la sexta copa de Apocalipsis 16:12. Todo es igual a la sexta copa. Esto parece ser un evento final que matará la tercera parte de los hombres, posiblemente en una guerra. Posiblemente en una guerra. ¿Será esta la tercera guerra mundial? Nunca se había hablado de una guerra mundial cuando se interpretaba el libro de Apocalipsis. El concepto no existía. Sin embargo, y conforme a la interpretación, si vemos que los enemigos vienen después del Éufrates, lo que tipificaría entonces los enemigos de Israel, estaríamos hablando de una guerra en contra de todo el pueblo de Dios. Algunos, obviamente, nuestros hermanos dispensacionalistas y literalistas, creen que esto habla de una guerra en contra de la nación llamada Israel, que del norte, y en este caso sería Rusia, por ejemplo, o Irán,
¿sí? Que quedan al norte, Irak, que queda al norte de Israel, pues van a atacar a Israel. Y esto ha venido sucediendo desde que se volvió a constituir el Estado de Israel. Podemos decir que cabe la posibilidad. Sin embargo, yo creo que esto habla más que eso. Hasta aquí hemos estado viendo cómo todo es un tipo y una sombra. Todo es simbólico. Y cuando analizamos el simbolismo de cada cosa, nos damos cuenta que es más grave de lo que pensamos. ¿Por qué pensar entonces que esto se queda en una simple guerra? ¿Qué tal si esto es más que una simple guerra? ¿Cómo puede ser algo más que una simple guerra? Miremos, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Esto es una multitud gigantesca, 200 millones. 200 millones. Para la época de Juan, cuando Juan escribió esto, no habían 200 millones en todo el mundo. No habían 200 millones de habitantes. Así que lo que está queriendo decir Juan es que es una multitud incontable. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Hawking dice, es posible que el número no debiera ser tomado literalmente, pero que simplemente sugiere un ejército que es imposible de contar. Algunos dicen que ese ejército de 200 millones es la China, que es el ejército chino el que va a atacar a Israel, porque ellos dijeron tener un ejército de 200 millones. Bueno, no era el ejército, era la milicia lo que dijeron, que alcanzaba los 200 millones. Pero la China técnicamente no queda al norte de Israel. No, queda al oriente. ¿Mm? Entonces, decir que es el ejército chino atacando a Israel, decir que es un ejército de 200 millones de personas entre rusos, chinos, iraquíes, iraníes y no sé quién más, es una exageración. No creo que ni uniendo todos esos ejércitos se consigan 200 millones. Aún hoy es un número muy, muy grande. Así que podríamos pensar en que esto es simplemente una guerra literal con 200 millones de soldados. Como les digo, cabe la posibilidad. Pero yo tengo que seguir mirando el texto para ver si tal vez el texto me está hablando simbólicamente y no literalmente. Ahora, esa gran batalla también aparece en Apocalipsis 16:14, 17:14, 19:17 y 27, que los consideraremos más adelante. El sexto sello también corresponde a esta batalla, pero cuando usted lo analiza, está junto con la segunda venida de Cristo. La sexta copa se refiere a la gran batalla del día de Dios Todopoderoso, verso 16, 14 al 15, capítulo 16, 14 al 15, y es la segunda venida de Cristo y la ira de Dios. Entonces, sigamos en el texto a ver si es simbólico o literal. Así que vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Es que son tanques de guerra. Es que son motos ¿con qué? ¿Con un lanzallamas? Motos. ¿En una guerra? Pues sí, en la Segunda Guerra Mundial lo usaron. Hoy en día dudo que usaran una moto. O un motor, como le dicen mis hermanos bellos. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas. Fíjense esto. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Se da cuenta? En primer lugar, nos había hablado de las langostas que tenían cola de escorpión. Y ahora nos habla de unos caballos que tienen cola de serpiente. ¿Qué caballos tienen cola de serpiente? Yo no, ¿cómo interpreto esto literal, hermano? ¿Cómo interpretarlo literalmente como una guerra en contra de Israel de unos países del norte? ¿Cómo? Si todo el contexto me está usando una cantidad de símbolos que evidentemente son tipológicos, que no puedo tomarlos literalmente para interpretar el texto. Aunque no existen caballos, tengan cabezas de leones y colas de serpientes, y que lancen fuego. Tampoco existe una máquina que pueda compararse con algo así. Y de asimilar este tipo de caballos con máquinas, con un tanque de guerra o algo así, tendría entonces que aceptar que las langostas eran helicópteros. Y ya demostramos que no es así.
Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Primero nos dice que tiene corazas de fuego, zafiro. Ezequiel 28, 14 al 15 nos habla de la piedra de fuego, y esa piedra de fuego es el zafiro. Y azufre, el inexpugnable juicio de Dios por medio de ellos. Lo que está diciendo es que este ejército va a ir a combatir, pero ese combate que trae este ejército traerá a sí mismo el juicio de Dios. El juicio de Dios. Ahora mire qué más dice. Cabezas de leones. ¿Se acuerda que los demonios que vimos anteriormente tenían dientes de león? Pues aquí los caballos tienen cabeza y diente de león. Parece una comparación, una tipología entre una y otra cosa. Además, cola como de serpiente. La serpiente antigua, ¿quién es? Satanás. ¿Qué tiene la serpiente? Veneno. ¿Qué tiene el escorpión? Veneno. ¿Qué tipifica el veneno? Pecado. Pecado. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Primero, ¿es posible que sea una referencia a una guerra literal? ¿Con un ejército? ¿Qué es un ejército de pecadores? De personas guiadas por el diablo, por Satanás y por las huestes espirituales de maldad que él ha liberado del abismo. Es posible. Es posible que haga referencia a una guerra espiritual, porque el juicio sale de su boca. Lanzan fuego, zafiro, humo. Así que como sale de su boca, es posible que esté hablando de falsos maestros, es posible que esté hablando de falsos profetas, predican un falso evangelio, y que la guerra o el ejército de 200 millones sean 200 millones de falsos maestros. Que yo creo que sí hay. Es más fácil encontrar 200 millones de falsos maestros que 200 millones de soldados en China. En serio. Entonces, ¿qué es? ¿Es algo literal, una guerra? ¿O es una guerra espiritual? Es difícil, hermano. Yo pienso que son las dos cosas. Yo pienso que son ambas. Yo pienso que sí hay una guerra literal, sí va a haber una guerra, una catástrofe que Dios va a usar para traer su juicio sobre la tierra. Creo que no es una guerra exclusivamente contra Israel, el Israel étnico. Creo que es una guerra en contra de todos los que somos pueblo del Señor, incluida la iglesia. Todos los que somos iglesia, incluidos los israelitas que son iglesia. Creo que será una guerra en contra de nosotros, de persecución de parte de falsos maestros, pero también una guerra literal donde buscarán hacernos morir y una tercera parte morirá. Y aunque una tercera parte de los hombres de la tierra muera, crean en Cristo o no crean en Cristo, aún así aquellos, las multitudes que quedan vivas, todavía seguirán sin creer en Cristo. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto. Verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. ¿Por qué? Si fuera una guerra solamente literal, donde atacan a los israelitas y donde matan una tercera parte de la humanidad, pues esto haría reflexionar por lo menos a aquellos que no creen en el Señor. ¿Cómo es posible? Pero no fue así. Los que quedaron vivos, las otras 2/3 partes, siguieron adorando a sus deidades, siguieron en su idolatría y en sus falsas doctrinas. ¿Se da cuenta cómo esto nos está hablando de algo más? Esto realmente, mi hermano, con todo el respeto que me merecen aquellos que tienen otras interpretaciones bíblicas, es posible que yo esté equivocado y tengo que decirlo aquí porque si alguien supiese exactamente todo lo que significa el Apocalipsis, pues ¿qué Apocalipsis?
no habría necesidad de haberlo escrito de esa manera como se escribió, encriptado. Pero es precisamente eso lo que nos lleva a nosotros a la reflexión bíblica. Es precisamente por eso que Dios permitió que se escribiera así el Apocalipsis, para llevarnos a nosotros a la reflexión, no a la especulación, no a andar por ahí inventando qué es una cosa y otra, sino a reflexionar conforme al contexto lo que esto pueda significar. Definitivamente los caballos con colas de serpientes nos hablan del pecado. Los caballos nos están hablando de un juicio de Dios por medio también de la maldad de este mundo. Mientras los demonios, las langostas, nos hablan del juicio de Dios por medio de las huestes espirituales de maldad. Mi hermano, a lo que hago referencia es que esta guerra será una guerra en contra de todos los cristianos, una guerra física, pero también una guerra espiritual, una guerra de parte de agentes militares y de opresión, pero también de parte de falsos maestros y falsos profetas, una multitud incontable que hará guerra, que vendrán del norte, de donde vienen los enemigos, a destruirnos, a acabarnos, está hablándonos de la gran tribulación. Mire lo que dice el verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El mundo caído puede ver muchos mártires cristianos y aún seguir en su pecado. Este mundo caído puede vernos a nosotros morir por nuestra fe y aún seguir en su mentira. Finalmente, todo pecado es idolatría. Todo pecado es porque amamos algo más que a Dios. ¿Qué es la idolatría? Amar algo más que a Dios. Todo pecado es idolatría. ¿Qué ama este mundo? Las obras que hay en el mundo, a su padre, el diablo, a Satanás. En primer lugar nos muestra esa horda de demonios que vendrán sobre la tierra, pero nosotros estaremos protegidos. En segundo lugar nos muestra esa horda, ese ejército de seres humanos caídos y pecaminosos que van contra el pueblo del Señor. Y que matarán no solamente al pueblo del Señor, sino también a muchos más. Una tercera parte de la humanidad. ¿Y nosotros qué grupo estamos? Recuerde que las trompetas son advertencia. El Señor permitió que Juan escribiese esto en ese libro para advertirnos. Hoy las trompetas están sonando más que nunca. Hoy vemos un mover satánico como nunca antes en la historia y lo vemos en la ética, lo vemos en la televisión, lo vemos en los periódicos, lo vemos en las leyes que hacen en nuestros países. Pero también estamos viendo un movimiento anticristiano de parte de pecadores que se mueven como un enorme ejército sin contingencia y quieren acabarnos, destruirnos y contagiarnos su pecado. Ese enorme ejército ha declarado la guerra. Ese enorme ejército es Babilonia que viene en contra del pueblo del Señor. Las alarmas están puestas, las trompetas están sonando. Y solo usted y yo que conocemos al Señor y estudiamos el Apocalipsis, lo podemos entender. ¿Está usted preparado? Porque esto es peleando. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levante en contra de la obediencia. Oremos. Amado Señor, Rey de poder y de majestad, Rey de gloria. Te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y más allá de si pueda yo estar en algún error, en alguna interpretación, ten misericordia de mí. Espero que así no sea. Más allá de eso, la verdad de fondo es la misma. La verdad de fondo es que tú estás sonando las trompetas para que estemos atentos, atentos nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro entendimiento a las señales que tú manifiestas para que nos demos cuenta que está pronto tu regreso y de que si no estamos a cuentas contigo, Señor, tendremos que preocuparnos mucho. Hay muchos que asisten a las iglesias y pueden conocer todo esto, pero aún no han nacido de nuevo. Yo te pido, Señor, que este mensaje les haga a ellos llegar a tu presencia, hazles nacer de nuevo por medio de tu palabra, Señor. Dale esa vida espiritual y que puedan reconocer que tú eres el Señor. Yo te ruego, Señor, para que todo esto nos lleve a la reflexión
de las cosas que se están viviendo en este mundo y de cómo tenemos que luchar en contra de las obras de las tinieblas. Gracias te doy con todo mi corazón por este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y recuerden que tenemos hoy el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Véalo, compártalo, ayúdeme, por favor. Compártalo por todas las redes sociales, al igual que este video. Y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.